presentado por La Flor de las Terrazas. Hola Venezuela, arriba los corazones. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 12, es la hora de Contrapeso, como siempre a través de Canal I. Para ti desde Caracas, en este saludo de hoy. Y gracias a Dios y a todos ustedes, que ha sido continuo en los últimos 2 años, de manera consecutiva. Yo soy Wilmer Rosas y la interrelación con nuestros correos y redes sociales se manifiestan todos los días, de acuerdo a lo que ustedes ven en pantalla y a las informaciones en nuestras páginas respectivas. Bueno, en esta semana de economía continuamos ofreciendo algunos elementos, perspectivas, visiones de aquellos actores políticos, por supuesto, que siendo especialistas han propuesto diversas ideas para el debate, para la confrontación. En el día de hoy, de la coordinación o el coordinador del movimiento de batalla social Punta de Lanza, ustedes lo han leído mucho en Aporrea, en diversos medios, y lo hemos seguido, Luis Enrique Gazú. Bienvenido, Luis. Gracias, Wilmer. Wilmer, por estar con nosotros. Gracias a ti, por favor. Fíjate, yo he analizado tus documentos y quería empezar por... Tú dices que en Venezuela hay una enfermedad holandesa. Sí. ¿Qué es eso de la enfermedad holandesa? ¿Qué tiene que...? Porque una inquietud personal, pero yo creo, ya tú vas a ver por qué se conecta con lo que le vamos a decir al país. Claro. Bueno, la enfermedad holandesa consiste en un país cuando en una economía ingresa una fuente de divisas, de moneda extranjera, muy abundante y de golpe y no vinculada a los productores, a los exportadores locales, ¿no? Es decir, la producción nacional orientada a la exportación te genera unas divisas. Cuando se genera una fuente de divisas que no se corresponde con lo que esos productores nacionales que se orientan a la exportación generan, se produce el fenómeno de la enfermedad holandesa. Y se llama enfermedad holandesa, recibe otros nombres también, pero enfermedad holandesa porque se produjo en Holanda, ¿no? En los Países Bajos, cuando se descubrió petróleo allí y entonces pues hubo una fuente muy grande de ingreso de divisas y eso afectó a los exportadores holandeses, ¿no? Porque claro, cuando por elemental ley de la oferta y la demanda, cuando aumenta la oferta de una mercancía, y en este caso la mercancía dinero, la mercancía dólar, divisa, aumenta la oferta y pues evidentemente el precio de la divisa baja y el precio es, digamos, el tipo de cambio, ¿no? Entonces la moneda local se sobrevalúa, ¿no? Porque el precio de la divisa se pone barata. Y cuando ocurre la sobrevaluación, esto es un desestímulo para las exportaciones, porque los exportadores reciben menos cantidad de moneda local producto de sus exportaciones cuando van a cambiar la divisa a moneda local. Y esto va desmantelando progresivamente, si se perpetúa en el tiempo, va desmantelando el aparato productivo exportador de esa economía. Pero incluso en el caso de Venezuela, producto del petróleo, de los petrodólares, como aquí nunca se desarrolló realmente un aparato exportador, ¿no? El fenómeno es más nativo aún, ¿no? Y más bien ha afectado incluso, más que acabar con o disminuir al mínimo posible las exportaciones o la propensión de los agentes económicos a exportar, te ha disminuido incluso la propensión de los agentes económicos a producir, ¿no? A producir para el mercado interno. Y se han orientado fundamentalmente, y en proporción cada vez más creciente, a ese rentismo parasitario importador. Entonces, podríamos decir que a grandes rasgos, ese es el fenómeno de la enfermedad holandesa aplicado acá a Venezuela. Ahora, entonces el empresariado venezolano que que viene elaborando hace muchos años, pero también el que se originó en estos 15 años, Luis, tú dices que se ha mantenido dentro del esquema rentístico. Dentro del esquema rentístico, recuerda que la economía venezolana se caracteriza por ser un capitalismo rentístico desde que acá el petróleo comenzó a ser una fuente importante de divisas. Ah, pero ¿y cómo se cambia eso? Bueno, ¿qué proponen ustedes? Las soluciones son casi que de sentido común, ¿no? Para la enfermedad holandesa. O aumentas el precio de la divisa,
¿no? Lo cual implica devaluar la moneda local. Es la solución que normalmente los economistas liberales, de inclinación liberal, sugieren. O restringes el acceso a las divisas, es decir, bueno, me está entrando esta fuente de divisas, no se vincula con mi aparato productivo interno, yo la voy a agarrar y como Estado la voy a colocar en un fondo de inversión a largo plazo, no la voy a inyectar a la economía, no le voy a permitir acceso a nadie a esas divisas y las voy a ir dosificando, administrando racionalmente para que no me impacte y me produzca el efecto de la enfermedad holandesa. Entonces esas son las dos únicas salidas posibles, o devalúas o restringes el acceso a las divisas. Entonces, ¿cómo ves tú el control de cambio? ¿Hay que unificarlo? ¿Hay que restringirlo cada vez más? ¿Qué se debe hacer allí? Bueno, fíjate, es complicado, ¿no? Porque si sugerimos, por ejemplo, para corregir ese vicio o ese problema del capitalismo rentístico, si sugerimos la devaluación, ¿no? La eliminación del control de cambio y la devaluación, estarías tratando de corregir el problema por ese lado nada más, no a través de restringir el acceso a las divisas, sino a través de la devaluación. Pero el problema con eso es que no ha funcionado nunca en la economía venezolana, porque realmente ha habido épocas, primero la historia lo demuestra, ha habido todo tipo de manejo de divisas en el país, ¿no? Cualquier forma de control de cambio y también tipo de cambio libre, y aún así no se ha producido el fenómeno de incentivar las exportaciones, ¿no? Que es el objetivo fundamental de controlar la enfermedad holandesa, pero más allá de eso incluso incentivar el aparato productivo nacional, ¿no? O sea, la producción orientada al mercado interno primero y luego orientado a la exportación. Eso no se ha producido históricamente. Ahora, pero más allá de eso, la devaluación ya de hecho existe, Wilmer, en Venezuela, porque tenemos un mercado negro, ¿no? Un mercado negro que nadie puede negar y está totalmente devaluada la moneda. Ahora, ven acá, de manera pragmática, sí, desideologizando la discusión en materia económica, ¿qué hay que hacer para atacar ese dólar paralelo? ¿Qué harías tú, por ejemplo? Bueno, mira, yo me inclinaría más por la opción de restringir el acceso a las divisas. Y en esto me fundamento incluso en la investigación que tú has señalado, que está publicada en Aporrea, donde ha quedado pues demostrado a través de la base de datos de Cadivi durante 9 años de a quién se le entregaron dólares para importaciones ordinarias, y queda demostrado que el 45% de todas esas divisas se entregó solamente a 100 empresas de un total de 10.374 empresas. Eso no equivale ni siquiera al 1% del total de empresas que recibieron divisas en 9 años, desde 2004 hasta el 31 de diciembre de 2012. Y esas 100 empresas, que son las que más dólares recibieron, conjuntan el 45% de todo lo entregado al sector privado. Pero el 85% de ese monto corresponde a empresas de capital accionario extranjero, multinacionales extranjeras. Que están más concentrados en el sector automotriz. Muy concentrados en el sector automotriz, también en el sector farmacéutico, también en el sector telecomunicaciones, ¿no? Y diversos sectores de este tipo. Pero además la entrega de divisas, al menos en esas 100 más grandes, ¿no? Se hizo de una manera asimétrica entre lo que es inversión productiva nacional, manufacturera y agricultura, que recibió la menor proporción, y lo que es servicios, importaciones, comercio e industria transnacional. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, se supone que la industria transnacional debe fabricar, producir bienes en el país, y lo ideal, orientarlo a las exportaciones, porque uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué la industria transnacional en Venezuela no exporta, ¿no? O sus niveles de exportación son ínfimos. Tengo que hacer un corte, sí, Luis, pero al regreso, nuevas inquietudes en esta semana de economía, de asuntos que a usted le interesan y le impactan en la cotidianidad. Ya venimos.